Cree desde el corazón. 5706-23. Predicado el domingo 23 de junio de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 22 minutos, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Porque la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, y alguien lo convierte, que sepa que quien convierta al pecador de su error salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. 2. En el último capítulo del libro de Marcos, el capítulo 16 y el último versículo del mismo, San Marcos, leemos estas palabras. Después, se apareció a los 11 mientras estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creían a los que habían resucitado de entre los muertos. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben algo mortífero, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. La oración de fe salvará a los enfermos. Marcos 16:14. Después se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 3. Ahora, al inclinarnos en oración, todos juntos, a nuestra manera, y cada uno a su manera, oremos la oración de fe por estos enfermos esta mañana. Luego, quiero imponerles las manos junto con los ancianos. Así habremos hecho exactamente lo que dice la palabra de Dios, porque ahí es a donde voy directamente en mi mensaje. Ahora, oremos. Padre Celestial, al traerte esta canción, la melodía de Solo Cree, te expresa nuestro sentir hacia tu palabra. Y como el enfermo ha sido ungido según tu palabra, ahora vamos a orar esta oración de fe, lo mejor que podemos saber, para obedecer tus mandamientos. Y nos damos cuenta de que incluso en nuestra debilidad, tú eres más que capaz de vencerla con tu poder y bondad. 4. Y luego traeremos a los ancianos para que impongan las manos a los enfermos, cumpliendo con cada comisión que sabemos que ha sido dada por nuestro Señor. Oramos, Señor, que hayamos hallado gracia ante tus ojos. Después de todos estos años, seguimos esforzándonos por obedecer tu mandamiento. Y ahora, oro con este pequeño grupo esta mañana, como tú nos has enviado, porque están necesitados. Estas personas están aquí para que oremos por ellas, y ofrecemos esta oración por cada una de ellas. Tú conoces sus corazones y sus deseos. Y hago esta oración de fe, junto con esta iglesia, para que les manifiestes cada deseo que tienen. Que se haga realidad ahora mismo, y que al salir de esta iglesia hoy, se vayan como Abraham de antaño, llamando a esos síntomas como si no existieran y negando cualquier cosa que sea contraria a la bendición que hemos pedido. Has prometido en tu palabra que se cumplirá, y lo creemos. 5. Ahora, con estos hombres que has elegido y llamado para ser ministros y ancianos, les impondremos las manos tal como lo hicimos, como si los estuviéramos bautizando. Han sido ungidos, se ofrece la oración de fe y se les imponen las manos. Oramos para que su fe ahora se vuelva hacia ti, oh Dios Todopoderoso, y sanen. En el nombre de Jesús oramos.
Ahora, les pedí a los ancianos que se acercaran a la fila mientras les imponemos las manos. Y al poner cada uno la mano sobre los enfermos, si me prestan toda su atención por unos momentos, por favor. Intentaré no tomarme mucho tiempo, ya que estoy aquí para asegurarme. Hermano Beller, creo que está en la grabadora al otro lado, y Leo y Gene no están aquí. Así que, si me permiten, graben este testimonio que daré en unos minutos para que se lo envíen al hermano Boce. Él lo retoma. 6. Deseo leer esta mañana del libro de San Marcos, el capítulo 12. Queremos tomar una porción de esto y leerla, porque es la santa palabra pura de Dios. Y creemos que Dios está en su palabra. ¿Lo creen? Y estamos orando para que Dios añada sus bendiciones a ella, mientras la leemos. Y estoy seguro de que lo hará. Y luego quiero tomar otra porción de su palabra de Hechos, el primer capítulo. Y leeremos desde allí. Y le estoy pidiendo al Señor si Él añadirá sus bendiciones a la lectura de su palabra. Estaba mirando aquí, tenía una marca aquí en mi Biblia que quería leer primero, pero no creo que pueda encontrarla en este momento. Solo discúlpenme por un momento, hasta que pueda encontrarla, si puedo, pensé que la tenía. Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que si le decís a este monte, muévete, y no dudáis en vuestro corazón, sino creéis que lo que decís se cumplirá, tendréis lo que decís. Ahora, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Quisiera llamar su atención a la palabra del Señor esta mañana por un momento. Quiero que le presten la máxima atención, que escuchen atentamente. El valor de esta palabra. Después de 25 años de ministerio para el Señor, en su obra y en su palabra, y tras este 12º año de evangelismo internacional, y por la gracia de Dios, haber conocido a decenas de miles de personas y haber visto a nuestro Señor en nuestras propias campañas, ahora, como lo he visto, o casi 2 millones de personas, o 1.500.000 en algún momento, en la reunión, he llegado a esta conclusión, y a raíz de todos nuestros esfuerzos, etc. Es imposible que Dios haga algo por la gente hasta que ésta decida si es verdad o no. 8. Simplemente no puedes, no importa, he visto grandes obras maestras de nuestro Señor en la palabra, quienes podían explicarla mejor que nadie, y aún así no lograban que el programa se entendiera. Y esta mañana pienso en cierto hombre que creo que tiene uno de los mejores programas de radio, pero por alguna razón no logra transmitir su programa. Es el Dr. Uite, un verdadero maestro, pero hay algo mal. No sé dónde está. Él tiene la visión. Tiene la idea. Tiene la capacidad. Pero simplemente no logra que el programa avance. El programa que él tiene se basa estrictamente en la palabra, y debería poner al mundo de rodillas. 9. Y vi aquí hace poco en Louisville, cuando vi al Dr. Mordecai Am y a muchos grandes teólogos que conozco, que es mucho mejor predicador que el joven evangelista pelirrojo de 38 o 40 años. Él subió a la plataforma y pasó junto a esos hombres, quienes se sentaron en un segundo plano y se quedaron allí esa noche. No era ni una décima ni una centésima parte de predicador el que el hombre que estaba sentado detrás de él, aunque tenía el programa de Dios y lo había presentado. Billy Graham. He notado esas cosas. Y al observarlas, llego a esta conclusión. No importa quién seas, Dios tiene que proveer a la audiencia. Y no importa si yo pudiera estar aquí esta mañana y resucitar a los muertos y devolver a los lisiados a su condición normal, y aún así, Dios no estuviera en el programa, no llegaría a ninguna parte. Dios tiene que estar en el programa. Y a cualquier hombre se le conoce, su carácter se conoce por sus obras. No importa quién sea, sus obras demuestran su carácter. Si consideras a un hombre, por muy bueno que intente ser, si sus obras son malas, toda su bondad no servirá de nada. Y la palabra de un hombre es su característica. Si su palabra no sirve, entonces nunca tendrás confianza en él porque su palabra no sirve. Por lo tanto, Dios, nuestro Padre, su carácter y sus obras demuestran quién es. 10. Ahora, sabemos que este mundo llegó aquí por un gran creador. No pudo haber sido simplemente por casualidad.
Ahora, quiero que esto, solo por unos momentos, sea lo más simple posible, pero quiero que lo entiendan orando para que el Espíritu Santo lo lleve directamente a la luz que le corresponde. Ahora, si tan solo miraran y vieran los árboles crecer, y las ramas, y las hojas cómo aparecen y desaparecen, y las flores, la primavera, el otoño, el invierno, el verano. Algo tiene que estar detrás de eso. No podría haber un árbol a menos que pudiera haber una inteligencia que lo hiciera árbol. No importa qué tipo de vida haya en él, tiene que haber detrás de eso, una inteligencia, que lo haga a lo que es. Ahora, piensen en eso ahora mismo, no lo dejen pasar, piensen en ello profundamente. 11 Porque, si prestan atención, en nuestra lección bíblica, Jesús dijo, si dices en tu corazón, no en tu intelecto, nunca funcionará allí. Por mucho que intentes que funcione, no funcionará, porque es intelectual y tiene un fin. Pero cuando algo es eterno, no tiene fin ni principio. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Pero son solo aquellas cosas que no tienen principio. Y solo Dios no tiene principio ni fin. Y entonces, para que estas cosas tengan un principio, tuvo que haber algo sin principio para iniciar el principio. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 12 El primer árbol que se hizo, como el que Jesús maldijo aquí, dijo, de ahora en adelante no nacerá fruto de ti. Nadie comerá de ti. Tenía que haber un principio, y un fin. Cuando la palabra que, de los labios de aquel que le dio el principio, la llevó hasta el final. Así que ven cuán eternas son sus palabras. Pero hemos aceptado la palabra solo intelectualmente, y hemos visto tantos fracasos totales, que ha llevado a la gente a un punto en que apenas saben qué creer. Tienen muchos cabos sueltos en su religión. Se desvían por ramas, hasta el final, y aquí regresan arrastrándose. Mateo 21, 19 Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 11, 14 Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. 13 grandes movimientos comienzan y se desvanecen, como el metodista, el bautista, el pentecostal y todos estos. Y de repente, tienen una pequeña idea psíquica, corren a la rama y se lo pasan en grande. Pero de repente, se encuentran al final. Pero lo único que perdura son las cosas eternas. Y las cosas eternas son Dios. Ahora bien, si se fijan, un hombre conocido por su carácter es conocido por sus obras. Si pensáramos en cómo Dios muestra su carácter por sus obras, Él tiene su propio carácter, e hizo sus obras, y si observan sus obras, cuán grandiosas son. Ahora, permítanme desafiar a todos los científicos del mundo a que me construyan un árbol. Permítanme desafiar a todos los científicos del mundo a que me hagan una simple ramita de hierba. Y es totalmente imposible. 14 Bueno, parece entonces, al pensar en esas cosas, que podría haber una ubicación, al leer la palabra de fe, que trascendiera las concepciones intelectuales y llegara al corazón. Jesús dijo, si dijeras en tu corazón. Ahora, nos sentimos frustrados y decimos, oh, he visto eso, sí, yo. Y de vez en cuando, simplemente va y viene, pero parece que no logra avanzar. Es porque intentamos mezclar lo intelectual con lo sobrenatural. No tienen ninguna relación entre sí. Los intelectuales dicen una cosa y lo sobrenatural, otra. Y cualquier hombre guiado por el Espíritu de Dios no piensa en ningún intelectual, sino que es guiado desde su corazón por el Espíritu de Dios. Es malinterpretado. La gente dice, ¿cómo es posible? Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 15 Ahora mismo recibo cartas y llamadas. Quiere decir, hermano Branham, que no irá al extranjero después de todo esto. Pero se ve maravilloso. Pero algo en mi interior me dijo, ten cuidado. Y por eso, no nos fijamos en lo que vemos, sino en lo que no vemos, por lo que Dios dice en el corazón. Y si pudimos prestar atención a esas cosas, ¿cuánto más por la sanidad divina? Si Dios hizo la promesa y se arraiga en el corazón, bueno, ¿para qué necesitamos ya a los intelectuales? No me fijo en mi aflicción. No me fijo en mis síntomas. Me fijo en lo que Dios dijo al respecto, porque, después de todo, Él es el jefe supremo. 16 Si el médico dijera, fulano,
Si intentas engañarlo, no funcionará. Si intentas razonarlo, di, sí, la palabra de Dios es correcta. Lo creo. Creo que se cumplirá. Pienso eso. Si eso es intelectual, mejor deja de pensarlo. Hasta que algo en tu interior te diga que es así, y eso es todo, no hay suficientes demonios del tormento para quitártelo de encima. Es algo interior llamado corazón. Ahí es donde la verdadera fe encuentra su lugar de descanso. Los intelectuales intentarán razonar al respecto. Seamos razonables. Pero la fe no tiene razonamiento. Solo tiene una cosa: la palabra de Dios es correcta. Ah. Ahí es donde el alma se asienta y descansa eternamente, porque Dios lo dijo. No es un engaño, sino conocimiento. 17 Y la tierra, siendo obra de Dios, habla y da testimonio de su existencia. Tiene que haber un Dios o no habría tierra. Tiene que haber un creador o no habría creación. Y si esta palabra, mediante la cual Él creó la tierra, da la promesa, tiene que crear exactamente lo que esta tierra creó por su palabra en el principio. Cuando Dios dijo, hágase. Y pudo haber tomado 10.000 millones de años, no sé cuánto tiempo. Pero cuánto tiempo tomó, eso no significó nada, porque Dios es eterno. Y Él dijo, hágase, y comenzó a desarrollarse, porque Dios tomó su propia palabra y creyó. Y si su palabra de su creación, su obra aquí, prueba que Él es el creador, entonces ¿por qué no podemos tomar su palabra tal como dice y creerla, porque es la misma palabra del creador? Génesis 1, 3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 6 Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1, 14 Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 18 Ahora, sus obras dan testimonio. Y ahora, para que Dios, el infalible, pudiera hablar, cualquier cosa tenía que ser perfecta, porque solo puede, si viene de Dios, proviene de un canal perfecto. Ahora, note esto. Todas las personas, los hombres son conocidos por sus obras. Cuando se construyó el gran puente municipal en Sydney, Australia, cuando enviaron a todo el mundo a buscar constructores de puentes, arquitectos, y de uno al otro lado de la península en Sydney, Australia, para cruzar hasta South Sydney. Los arquitectos y todos vinieron, excavaron la tierra y la analizaron. Y todos llegaron a esta conclusión: no se puede hacer. Dijeron, toda la bahía está llena de arenas movedizas, y la tierra no se mantendrá lo suficientemente unida. Se moverá de un lugar a otro. Por lo tanto, si se construyera el puente, sería peligroso intentar cruzarlo. 19 Y finalmente, había un hombre con visión, un constructor de puentes, en Inglaterra. Vino y observó la arena. La examinó. Analizó los suelos. Sondeó el agua. Primero la examinó por completo. Oh, me encanta. Primero la examinó por completo. Jesús dijo, quien compra un terreno o va a enfrentarse a un ejército, primero se sienta y calcula el costo. Si cada uno de ustedes, aquí en el altar esta mañana, se sentara en sus asientos antes de ser ungido y calculara su significado, no sería simplemente recorriendo una fila de oración al azar. Sería ir con la firme confianza de que Dios lo ha prometido y que Dios es capaz de cumplir su palabra. Lucas 14, 28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 20 Entonces, este hombre analizó los suelos, analizó cada lecho con arenas movedizas. Finalmente, se dirigió a los funcionarios y les dijo, construiré el puente y será seguro. Los constructores de puentes de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo solo rieron y dijeron, este hombre está mentalmente enfermo. Nadie podría construir un puente sobre eso. Dijeron, aunque una gallina caminara por el puente que se construiría, se hundiría. El puente no lo soportaría. Incluso las vibraciones de un perro corriendo por el puente, que lo haría vibrar, sacudirían la arena y el puente se derrumbaría. Es imposible. 21 Pero este hombre era un hombre de visión. Y sabía de lo que hablaba, pues algo en su interior le decía que podía hacerlo. Dios nos da hombres así en la iglesia. Ahora bien, a partir de toda la investigación científica, que no se podía hacer, la ciencia demostró que no se podía hacer, pero este hombre tuvo una visión de que podía hacerlo. Así que aceptó el contrato. Rápidamente se puso a trabajar. Se puso a analizar los suelos. Se puso a sondear las profundidades del lecho de arenas movedizas.
Probó cada perno. Probó cada pieza de madera, cada pieza de metal, cada hormigón. Todo tenía que ser probado a la perfección, porque su gran nombre, su carácter y su capacidad dependían de que ese puente se mantuviera en pie o no. 22. Y si un hombre de esta tierra, por una visión, se aseguró de que todo fue probado a la perfección antes de colocarlo en un puente debido a su carácter y a su nombre, cuanto más nuestro bendito Padre Celestial probó cada palabra dicha o escrita en la Biblia. Él probó cada palabra, cada profeta. Y todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado. El material que entra en esta gran carretera, cada roca, todo material, antes de ser colocado en el cuerpo de Cristo, debe ser probado, disciplinado. Todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado primero. Sin excepciones. Todos. Cada profeta, antes de poder escribir en esa Biblia, fue probado por el Espíritu Santo. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 23. Así como el constructor de puentes, no recuerdo su nombre, lo sabía. Hace un par de días, leía el artículo sobre cómo lo había probado todo. Consiguió a los mejores mecánicos que pudo encontrar. Consiguió al mejor cementero. Consiguió a los mejores que pudo encontrar para construir lo mejor que tenía. Oh, mi alma exclamaría. Aleluya a Dios. Cuando pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que puede encontrar, Dios toma a sus hijos y los prueba con una prueba de fuego. Luego los coloca en el cuerpo de Cristo porque son probados, porque creen. Han pasado por las pruebas. Han tenido la experiencia. Son testigos suyos y saben de lo que hablan. No solo una concepción intelectual, sino que han nacido de nuevo del precioso Espíritu Santo, y han sido probados por el tiempo, y probados hasta que sus almas están firmes como pedernal hacia el Calvario. 24. Sí, han superado la prueba del tiempo. Son testigos de su poder. Y mediante eso, Dios construye un puente de la tierra a la gloria, para que el caminante pueda llegar al camino y sentarse bajo un árbol al fresco del día. Con materiales de eficacia comprobada, aquellos que creen en la palabra de Dios. No importan los síntomas ni las circunstancias. Eso no es un obstáculo. Dios tiene materiales de eficacia comprobada como testigo, y los coloca. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente el arquitecto se paró a un lado y le dijo al constructor, muchos de los críticos dijeron, nunca se sostendrá. Así han dicho que la iglesia nunca se levantará. Así han dicho que los días de los milagros han pasado. Así han dicho que la religión de antaño ya no se puede disfrutar. 25. Pero, cuando este hombre juntó todos esos materiales, cavó, consiguió sopladores y removió esos lechos de arenas movedizas. Bajó cientos de pies bajo el agua, hasta que arrastró esas arenas movedizas, hasta que ancló el concreto en la roca del fondo del mar. Fue un precio, sí. Y todo lo que vale la pena tener tiene un precio. Cuán grande esta salvación, qué gran precio. Pero finalmente se sumergió bajo las arenas movedizas. Y Dios ha tomado a los cristianos y los ha probado una y otra vez, ha tenido que sacudirlos, y sacudirlos, y sacudirlos, hasta que finalmente, un día de estos, desciende a la roca sólida. Algunos hombres simplemente toman esta pequeña experiencia insulsa de estrechar manos, unirse a la iglesia, ser rociados unas cuantas veces, o bautizados, o algo así. Y lava todas las arenas movedizas hasta que queda anclado en la roca, Cristo Jesús. Todos los demonios atormentados no pueden moverlo. El constructor del puente sabía lo que hacía. Y cuando finalmente estuvo terminado, algunos dijeron, no aguantará. Será peligroso cruzarlo. Consiguió la ayuda de un grupo de ingenieros y de ferrocarriles, y ese día, al pasar de South Sydney a North Sydney, cruzó el puente, colocó unos 8 grandes trenes de carga cargados. Y metió al alcalde de la ciudad en un vagón, y él se sentó al frente, caminando, cargando la bandera. Y mientras el gran ejército y las 8 grandes locomotoras de vapor cargadas, marchaban por el puente, con el constructor al frente, ésta ni siquiera se movió. 27. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra y sentó las bases. Cuando se enfrentó al diablo, fue probado por la palabra de Dios y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando lo llevó a la cima del templo, dijo, escrito está. ¿Ven el material que estaba poniendo en su iglesia? Lo llevó a la montaña y le mostró todos los grandes programas que podía tener. Dijo, escrito está. Toda la palabra de Dios ha sido probada por el tiempo.
Y él es el gran capitán que va delante de nosotros ondeando su propia túnica ensangrentada, y que, mediante el amor redentor de la sangre de Jesucristo, ha comprado una iglesia por el Espíritu Santo que ha probado cada tornillo y a cada persona que alguna vez se ha anclado en esta gran iglesia del Dios viviente. Es un material probado por el tiempo. Eso lo logra. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 28. Y mientras él avanza, el gran régimen viniendo tras él, como la iglesia renacida del Dios viviente, no se mueve porque hemos recibido el reino inconmovible. Está cimentado a plomo sobre la roca sólida, que es Cristo Jesús, siendo la piedra angular. Y si Él va delante de nosotros con su propia túnica ensangrentada abriendo el camino, es una señal de redención. Testigos, seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria. Su iglesia es su testigo. Ahora bien, esta mañana quisiera decirles esto, dejárselo a ustedes. Somos sus testigos después de que hayan recibido el Espíritu Santo. Porque solo hay una cosa que pueden presenciar, lo que saben que es la verdad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese hombre pudo dar testimonio después de remover toda la arena y encontrar la roca sólida. En el seno de la tierra, fue testigo de que ésta se mantendría. Colocó los geiger y las máquinas sobre esas grandes piezas de material y las probó una por una. Fue testigo de que se mantendrían. Porque las había visto puestas a prueba, y se mantuvieron. Y nosotros, que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, de esa fe en la vida eterna, o el Dios eterno, que mora en nosotros, somos testigos de su bondad, su palabra y su poder. Ya no es una suposición. Es un conocimiento por experiencia. 30. Noé, cuando construyó el arca, dio testimonio al mundo injusto de que había un Dios justo. Aunque parecía una locura mientras se construía, resultó ser el único barco que flotaría a través de la tormenta. Y mientras se erigía, condenó al mundo injusto y justificó a quienes creían en él. Qué ridículo a veces hace Dios las cosas, y a los ojos de los hombres. ¿Alguna vez te detuviste a pensar con qué tipo de madera construyó Noé ese barco? Fue construida con madera de acacia. Y esa es la madera más blanda que se puede conseguir. Es como el bálsamo. Es como, si la arrojaras al lago de allá, se hundiría en 5 minutos. Es madera de bálsamo, la madera de acacia tiene agujeros. Y no es extraño que un arca que iba a resistir la prueba de la gran destrucción antediluviana estuviera hecha de madera blanda. 31. Bueno, era flexible. Y a veces, cuando nos endurecemos y nos aferramos a nuestros caminos, Dios no puede aplicarnos nada. Pero, esta es la razón por la que lo hizo. ¿Se dieron cuenta? Después de hacerla, hirvió un poco de alquitrán, un poco de colofonía, de los otros árboles. Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando armó el arca, estaba hecha de esta madera muy ligera y suave. Se podía levantar muy fácilmente. Es tan ligera y flexible. Y luego cortó otro árbol, que era un pino, y lo golpearon, esa es la forma en que solían conseguirlo, lo golpearon y lo golpearon hasta que le sacaron la colofonía. Y luego tomó esta colofonía y la vertió en esta madera ligera, y los pequeños agujeros que había en la madera ligera se llenaron con la colofonía y la encapsularon, haciéndola más dura que el acero. 32. Y Dios, tomando a su iglesia, quien se despoja de sí mismo, y nada más que lo flexible en las manos de Dios. Dios cortó a su propio Hijo, y le quitó la vida, mediante golpes y magulladuras, y la derramó en el creyente, quien queda preparado, listo para los juicios. Eso es lo único que resistirá el juicio. Pasó por encima de los juicios, porque ella pasó directamente a través el agua fue el juicio, y pasó a través del juicio. Fue un testimonio de que Dios sabía lo que hacía. Noé siguió la palabra de Dios. Se podrían decir muchas cosas. Daniel fue testigo de que había un ángel en el cielo, un Dios en el cielo, que conocía los secretos del corazón. Porque envió a sus ángeles y libró a Daniel. Muchos otros fueron testigos. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos.
Daniel 2, 29. En cuanto a ti, oh rey, estando en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 33. Cuando Jesús murió en la cruz, los cielos dieron testimonio. Ahí está el material. De eso se trata. Si te fijas, toda la creación da testimonio de ello. Justo a mediodía, cuando Dios había profetizado antes cuando cesaría el sábado, dijo que sería un momento en que el sol se pondría al mediodía. Y desde la hora sexta hasta la novena hubo oscuridad. ¿Qué era? El sol. Oscuridad no significa que tuviera un poco de luz. La oscuridad es oscuridad absoluta. Tan oscura como en Egipto, hasta que se podía sentir ni un rayo de luz. Y el sol dio testimonio. Ahí está el único, ese es el material con el que Dios va a construir una iglesia. La luna y las estrellas dieron testimonio. Cuando murió, los cielos dieron testimonio, la tierra eructó, las rocas se partieron, la tierra dio testimonio. Y los santos que durmieron en el polvo de la tierra, se levantaron, dieron testimonio. Éxodo 10, 21. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que puedan palparse. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 44. Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 34. En Pentecostés, mientras la gente se burlaba, Pedro se puso de pie y dio testimonio. Pero algo de esa misma luz que le habían arrancado en el Calvario, fue derramada en Pedro en la forma del Espíritu Santo. Y él permaneció allí como testigo, la palabra de Dios. Y dio testimonio con un texto de las Escrituras que decía: varones de Judea y habitantes de Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como suponen, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fue un testimonio. Ahora, estamos entrando en estos últimos y malos días, cuando Él tendrá testigos. Él necesita testigos. Dios vive. La palabra de Dios es eterna. Ahora, volvamos a nuestra lectura de las Escrituras. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 35. Al bajar del monte, Jesús tenía hambre y vio un árbol sin fruto. Quizás nunca alzó la voz. Nunca se levantó y dijo: caballeros, apártense, quiero mostrarles mi poder. Tengo poder para hacer que ese árbol haga tal y tal cosa. Nunca dijo eso. Simplemente se acercó y no encontró nada. Así que dijo: que nadie coma de ti. Se alejó. Pedro lo oyó. Y al día siguiente, cuando pasó, el árbol seguía allí, pero estaba muerto. Y comentó: qué rápido se había secado de raíz. Mateo 21, 18. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 21, 20. Y viéndolo los discípulos, se maravillaron, diciendo: cuán luego se secó la higuera. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo: nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 36. Jesús dijo: no. Y miren, no fue culpa del árbol. Aún no era tiempo de higos. Pero lo hizo para engrandecerse, para probarse. Él era el Mesías, y ese era uno de los testimonios de que era el Mesías. Ese era el sello de su mesianismo.
El último sello fue su resurrección y su ascensión. Ese fue el último sello de su mesianismo. Lo que hizo fue la prueba de que lo era. Ahora bien, nunca dijo, todos los árboles mueren. Simplemente lo hizo para que los discípulos, que escribirían esta escritura más tarde, supieran que él era el Mesías. 37. Ahora bien, cuando Pedro preguntó, miren, qué rápido se seca el árbol, les dijo, si le dices a este monte, quítate y échate al mar, y no dudes, sino cree que se cumplirá lo que dices, lo que digas se cumplirá. Escuchen. Eso es parte del material de esta gran economía de Dios, de este gran barco en el que nos encontramos, el antiguo barco de Sión, en el cuerpo de Cristo. Ahora, al testimonio. Ha pasado tiempo. He observado esto. Y ahora, escuchen atentamente, para una pequeña enseñanza. Ha habido momentos en la vida en los que, cuando he visto el sufrimiento y a los afligidos y atormentados por poderes demoníacos, mi corazón sangra por ellos. Y, sin embargo, me han llamado por teléfono, y en las reuniones, ese clamor, ese movimiento, ese revuelo, y ese jaleo, y es tan difícil decirles que no. Francamente, no puedo. Alguien lo dice por mí. No puedo llegar a ellos. Cuánto me duele el corazón por ellos. Mateo 21, 20. Y viéndolo los discípulos, se maravillaron, diciendo, cuán luego se secó la higuera. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 38. Día tras día sufro la tortura de eso. A veces me pregunto, y luego me consuelo volviendo a las escrituras, viéndolo pasar por ese lugar de Betesda, viviendo a todos esos lisiados y afligidos. Y se acercó a un hombre, lo sanó mientras estaba acostado en una camilla, se alejó y dejó a los demás. Pero aún así, en el fondo de mi corazón, eso me hace, no quita ese ardor. Oh, cómo desearía que algo pudiera suceder. Entonces me di cuenta, allá en Portland, Oregón, cuando ese maníaco, esa noche, corrió a la plataforma para matarme. Recuerdo que algo sucedió, y no fue en absoluto intelectual. Intelectualmente habría corrido como los demás predicadores, pero no corrí. Había algo. Dios se estaba preparando para mostrar su poder. Una vez dijo, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. 39. Si la iglesia tan solo se quedara quieta el tiempo suficiente. Dios hará algo pequeño, y se emocionarán y correrán por todas partes haciéndolo. Se saldrán de la voluntad de Dios. Quédense quietos. Una vez, Él iba a mostrar su poder en el Mar Rojo. Dijo, Mar Rojo, simplemente quédense quietos. Y guió a sus hijos a través de él. ¿Qué pasaría si se hubieran dado la vuelta y hubieran dicho, hagámoslo de nuevo, Señor? No habría sucedido. Ciertamente no. 40. En una ocasión, necesitó un poco de tiempo para librar una batalla. Dios simplemente hizo que el sol se detuviera allí para observar lo que iba a hacer. Ahora, sol, quédate quieto unos minutos. Te voy a mostrar algo. Y si al día siguiente Josué hubiera dicho, sol, detente. No lo habría logrado. Dios iba a hacer algo. Iba a dar testimonio de su poder. Su palabra es todopoderosa, y él dará testimonio de ella. Una vez, un ciego salió de Jericó. Y al pasar Jesús, el ciego gritó, ten piedad de mí. Y la Biblia dice, y Jesús se detuvo. Dijo, tráelo aquí. ¡Ay, Dios! Cristo se detuvo, porque Dios lo iba a usar para mostrar su poder. Podría haber 100 ciegos más en el camino, no lo sé. Quizás, el sacerdote dijo, ven un momento. Tú, que resucitas a los muertos, ¿me levantarás un cementerio lleno de ellos? Oímos que resucitaste a Lázaro. Pero Dios estaba confirmando su mesianismo. Eso era lo que estaba haciendo. Ciertamente. Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mateo 20, 30. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20, 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que os haga? Marcos 10, 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 49. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten ánimo, levántate, que te llama. Lucas 18, 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18, 40. Entonces Jesús se puso en pie y mandó que le trajesen. Y cuando él llegó cerca, le preguntó. 41. A menudo me he preguntado qué sucede. Pero existe un lugar donde los hombres pueden vivir tan cerca de la presencia de Dios. No es por elección propia, sino por elección de Dios, que vivas en ese lugar donde tu propia inteligencia ya no tiene nada que ver. Allá en Sudáfrica, un grupo de brujos me desafió. Y allí estaba, uno entre una docena o más, intentando hechizarme. Pero Dios simplemente los hizo detenerse y observar la gloria de Dios para devolver la vista y cegar a los afligidos. Allá en Karlsruhe, Alemania, una tarde, cuando los espiritistas salieron querían molestarme en el hotel. El hombre no los dejó entrar. Dijeron: hechizaremos esa reunión esta tarde y nadie vendrá. No, dijeron. La derribaremos con una tormenta. Y el cielo estaba hermoso y brillante. 42. Pero cuando llegamos allí, y justo comenzamos a cantar, se desató una gran tormenta. Había unas 20 personas a un lado y 20 al otro, y todas estaban haciendo sus encantamientos, cortando sus plumas con tijeras y usando cosas así para lanzar el hechizo. Y de repente, esa gran carpa de 30.000 personas comenzó a temblar y a sacudirse, y los vientos soplaron. Yo estaba predicando y algo dijo: quietos. Aleluya. No digo disculpen, sino alaben a nuestro Dios. Y Dios hizo que esa tormenta se detuviera, que retrocediera para ver las alabanzas de Dios, donde unas 40.000 almas, día y noche, entraron al reino de Dios. Quietos. Así es. Él da testimonio. 43. Allá en Suecia, o Suiza, bueno, aquí, digo, allá en Finlandia, un día, un niño pequeño yacía muerto a un lado de la carretera. Un automóvil lo atropelló, destrozando su cuerpecito. Estaba tan destrozado que su piel le atravesaba la media. El coche lo atropelló, lo destrozó como un trapo, lo pateó por los aires y lo arrojó al otro lado de la carretera. Tenía los ojos desorbitados, la boca abierta, la lengua colgando, y sangre manándole de las orejas. Pero 2 años antes, Dios me había mostrado la visión. Y yo, como un tonto, me acerqué, miré al niño y me alejé llorando. Y el Señor, o alguien sobrenatural, puso sus manos sobre mis hombros y dijo: ¿No es ese el niño que te mostré? ¡Qué sensación! Allí estaba el alcalde de la ciudad, el jefe, como lo llaman, y muchos otros presentes. Y Dios los hizo permanecer firmes, para poder mostrar su gran poder para resucitar a los muertos y devolverles la vida. Permanezcan firmes, crean en Dios. Sean testigos. Su palabra es eterna. 44. Fue hace unos días, cuando estábamos, solo para ver cómo Dios hace las cosas tan sencillas. Y nos sentimos tan frustrados que buscamos grandes cosas. Conformémonos con las cosas pequeñas. Obsérvelo cuando hace sus obras gloriosas. Cómo nos protege. No mires por encima de algo. Mira hacia abajo. Fíjate, he empezado a pensar esto. Es posible que, cuando un hombre, como los apóstoles, y cuando puedes vivir cerca de Dios, y Dios por su gracia opera a través de ti, cuanto más a Dios recibes, más piadoso te vuelves. Cuanta más vida eterna entra, más intelectual se desarrolla. Ahora bien, no pretendo ser un fanático. Quiero ser un creyente verdaderamente sensato y sólido. No un montón de ismos, sino un creyente real, sólido, verdadero, sensato e inteligente. 45. Y ahora observa, lo he visto funcionar. Y pensar que si entras en ese contacto con Dios, se convierte en algo tan profundo que ya no es tu voz. Ya no es tu pensamiento. Se convierte en el pensamiento y la voz de Dios. Eres solo una vid, o, solo una rama. Él es la vid. Y es su espíritu el que entra y te energiza. Mientras puedas apartarte, Él lo llenará. Y entonces puedes ser un testigo, así como el arca de Noé lo fue, como Jesús lo fue de Dios. Se llenó tanto de Dios, que Él y Dios fueron uno. Dios habitó en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. La expresión misma.
2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 46 La obra de un hombre declara su carácter. Cristo fue obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios, su compasión por los enfermos, su anhelo por salvar las almas, hasta el punto de dar su propia vida. La obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si puedes vaciar tus pensamientos y cederle el paso a Dios, Él puede declarar su carácter mediante tu entrega. Vacía, olvídate del mundo, quita tus dudas del camino. Si vienes al altar para que oren por ti y dices, subiré a ver si sano, Dios nunca puede declarar sus obras. Tienes que dejar tus pensamientos de lado y dejar que Él te llene. Ahora bien, la forma en que estoy notando estas cosas, como este viejo toro aquí arriba que iba a matarme aquella vez, como esas avispas allá junto a la cerca, como muchas otras cosas que han sucedido, como el oso en el bosque, es un estudio de la naturaleza. Es algo que pasa. Digo esto, disculpen que sea una experiencia personal, pero quiero contarles esto porque estamos en tiempos modernos. Alguien dijo, bueno, esas cosas sucedieron en los días de los profetas, en los días. Bueno, Dios estaba mostrando ejemplos. ¿Pero sabían que hoy Dios está edificando una iglesia? Dicen, bueno, tenían profetas, tenían que predicar la palabra de Dios. Pero Él tiene una iglesia de Dios hoy. Fíjense, algo está sucediendo. Ojalá fuera siempre. Le pido a Dios que fuera siempre, pero no es así. Simplemente viene por su voluntad. Ahora bien, hace unos días, o hace unas 2 o 3 semanas, estaba orando por personas con leucemia. Estaba orando con personas que esperaban una visión, que estaban enfermas y sufriendo. A muchas las he esperado durante años, por ejemplo, a la pequeña Edith Urigo, lisiada. Recuerdo cuando su papá estaba moribundo y Dios le mostró una visión y dejó que Edith yaciera allí. Hay una mujercita, creo que todavía está aquí, la señora Heiger, de Fort Wayne, una madre joven y de aspecto lamentable. Dio a luz a un bebé, y el bebé era tan grande, ella tan pequeña, que le provocó cáncer, y Dios la sanó. Y ahora, casi ha tenido un respiro mental del nerviosismo. Está en la menopausia. Y la pobrecita, y un esposo muy leal, y el pequeño ha ido por todas partes orando, buscando y llorando, y yo orando por alguien así. ¿Y saben qué pasó? El hermano Watts, allá atrás, vino su padre, un testigo de Jehová. El hermano Watts era testigo de Jehová. Dios le testificó y se manifestó a él al sanar a su hijo, David, un inválido. Luego vino su hermano, que llevaba una vida inmoral, y allí el Espíritu Santo se volvió y lo reprendió, vio a la mujer con la que andaba. Y entregó su vida, y dejó que todo demonio saliera de él ese día. Y él camina por las calles haciendo todo lo que puede para servir a Dios, testificando a su pueblo. 49 Entonces su pobre y anciano papá, tan honesto como podía serlo en todos sus tratos como granjero, etc. Y cuando su papá bajó, quiso que lo acompañara a pescar. Fuimos al lago. De camino, tuve una visión esa mañana. Y dijo, todo lago que crucen y todo arroyo estará fangoso. No se podrá pescar. Pero cuando lleguen a Wolf Creek, una hondonada muerta, dijo, será bonito y azul. Y nunca han pescado un bagre en esas aguas, pero van a pescar un montón. Y añadió, van a pescar 1 o 2 pequeños, y luego ustedes van a pescar un pez grande, con escamas. Será de una especie grande. Me giré y les conté la historia. Observé los ojos del anciano mientras miraba a sus hijos. 50 Cuando bajamos y nos metimos al agua, todos los lagos estaban fangosos. Al llegar, estaba igual de azul, casi te hacía daño en los ojos. Pescamos y no pudimos atrapar ni una lubina, ni una perca ni nada. De repente, empecé a pescar bagres, y atrapé una ristra entera. Algunos de 5 libras cada uno, y a veces 2 en una sola línea, con sedal. Pescamos y sacamos una ristra de peces. A la mañana siguiente, volví a pescar y pesqué un pez sol enorme, o lo que llamamos pez luna de vientre rojo. El más grande que he visto. Entonces, cuando el hombre se acercó, le dije, Señor, la Biblia dice, si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, y si lo que dice se cumple, escúchenlo. Si no. Tomé 4 profecías sobresalientes de los testigos de Jehová y le mostré que ninguna de ellas se había cumplido. Todas han fracasado. Dije, ¿y ahora, qué pasa con el pescado?
Deuteronomio 18, 22. Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. Jeremías 28, 9. El profeta que profetizare de paz, y cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. 51. Y Dios mostró esa visión para transformar a ese hombre y transformarlo, para ese solo hombre, donde miles yacían sufriendo. Es la soberanía del Dios Todopoderoso dejarles saber que Él declara sus obras por medio de ellas. Y su carácter se declara por medio de ellas. Miren el estanque de Bethesda, y dirán, eso no suena a que Dios lo esté haciendo. Miren al lisiado, cojo, ciego, paralítico, esperando, y Jesús pasó por allí, con vestiduras llenas de virtud, y caminó hacia un hombre, y se acercó a un hombre que podía caminar y hacer lo que quisiera, pero que tenía una enfermedad retardada, y lo sanó, dejando a los demás allí de pie. Vean su carácter. Quería mostrar sus poderes, quería hacer algo, pero el mundo se detiene para no notarlo. Juan 5, 2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y aquel día era sábado. 52. Ahora, fíjense, anteayer, cuando regresé de la reunión de Indianápolis y pensé que tendría que alejarme un poco de la gente hasta que descansara un poco, porque tendría 20 o 30 entrevistas privadas al día, y esas visiones. Estaba casi muerto cuando llegué a casa. Nadie sabe por lo que pasé con eso, nadie. No hay forma de explicarlo. Pero entonces, el hermano Watts, su hermano y yo corrimos al lugar a pescar de nuevo por un día y una noche. Y esa tarde, sentados allí, el hermano Watts comenzó a hablar de una anciana que pertenecía a la Iglesia de Dios Anderson, aquí, cuando estaban en su mejor momento. ¡Qué bien! Dijo que ella solía llevar a esos niños testigos de Jehová y los amaba. 53. Y el hermano Watts le dijo a su hermano Lyle, ¿no sería estupendo si fuéramos a buscar a esa anciana y le hiciéramos saber que somos salvos? Esa palabra halló gracia ante Dios. Después de haber estado hablando de Dios durante mucho tiempo, esos dos jóvenes testigos de Jehová, ambos ancianos, querían encontrar a una anciana y decirle que eran salvos, dos hermanos. Cuando dijeron eso, el Espíritu de Dios, en su soberanía, cayó sobre mí, sentado allí en esa barca. Cuánto deseaba haber tenido voz para poder grabar eso en el corazón de la gente. 54. No pude controlarme más de lo que tú podrías volar a la luna, solo con esa palabra. Y dije, chicos, algo está a punto de suceder. Es un animalito. Cobrará vida. Habrá vida conectada con él, y lo verán enseguida. Y pensé, ¿ahora, qué he dicho? Y comencé a pensar en algunas cosas. ¿Qué me hizo decir eso? No fue una visión, solo fue algo que habló. ¿Qué fue? No fue mi intelecto. Ni siquiera podía pensar en algo así. Fue algo más profundo. Fue en el corazón donde Dios había entrado. Él estaba hablando. Yo ni siquiera, no estaba pensando en tal cosa. Y habló. Creo que ahí dijo Jesús. Si crees en tu corazón y le dices a este árbol, o a este monte. Y luego no dudes, sino cree que lo que dices se cumplirá, lo que digas se cumplirá. Ahí está mi punto. Llega a ese punto donde algo no es tú mismo. Es algo que va más allá de tu razonamiento lo que lo expresa. Continuamos. Para terminar, digo esto, el hermano Watts y los demás están sentados aquí como testigos. A la mañana siguiente, esa noche fuimos, y el Señor nos dio una gran noche de pesca. Nadie pescó nada, y pescamos 3 allí en tan solo unos minutos. Y los 3 pesaban casi 9 kilos. Y tuvimos una gran cantidad de peces. Mateo 21, 21 respondió Jesús y les dijo. De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A la mañana siguiente volvimos y estábamos poniendo cebos nuevos en el anzuelo, pero ni un solo pez. Se acabó. Dije, vayamos a esta pequeña cala a descansar unos minutos, hermanos.
Y pescaremos truchas azules con mosca. Regresamos allí y estuvimos pescando truchas azules en la pequeña cala con su bote. Y cada vez que nos deteníamos un rato, el motor se paraba, no estábamos pescando, estábamos hablando de Dios. Y el señor Lyle, que ahora, fue a ver a su hermana para intentar sacarla del testigo de Jehová. Y ella le dijo que estaba escuchando a demonios, que éramos demonios. Dijo, Lyle, tú sabes más que eso, y todas esas cosas. 57 Entonces Lyle atrapó una pequeña agalla azul así, y estaba hablando. Así que dejó que el pequeño se tragara el anzuelo grande. Se hundió en el estómago del pececito. Y cuando lo sujetó, no pudo sacarlo, así que simplemente lo apretó con la mano, lo envolvió y le sacó las entrañas. Tenía que sacarle el anzuelo de la boca, porque si lo cortaba, mataría al pez muerto. Moriría de todas formas. Y estas son las palabras que dijo: menuda bala, pequeño. Y lo arrojó al agua, y dio 3 o 4 vueltas, y se hundió en las aguas azules hasta tocar fondo. Se quedó allí unos minutos hasta que volvió a la superficie, y aleteó 3 o 4 veces, con sus aletas estiradas así, de lado y enroscadas. Y durante unos 20 minutos, mientras pescábamos, él había estado flotando de regreso hacia el desierto, de regreso hacia un poco de basura. 58 Y alguien dijo: esos pececitos sí que están desayunando, están comiendo. Dije: sí, es cierto. Y dijimos: ¿acaso no es Dios grandioso? El hermano Watts dijo: ¡ay, es grandioso, hermano Branham, tenemos el privilegio de estar aquí con usted! Dije: no piense eso, hermano Watts. Dije: no es el monte santo, no es el lugar santo. Es el Dios santo. No un hombre santo, sino un Dios santo. Y mientras hablábamos, algo me conmovió. Dijo: voy a mostrar mi poder ahora. 59 Antes de saber de qué estaba hablando, me vino a la mente esa escritura: todo lo que digas, cree que se hará. Dilo en tu corazón, y tendrás lo que digas. Casi me salía a raudales. Pensé: ¿qué pasa? Lyle y Banks estaban sentados allí, pescando. El pececito muerto llevaba unos 20 minutos enroscado, y volvió flotando, con las entrañas colgando de la boca. Miré al pececito y pensé: él le dijo al pescador: tíralo al otro lado de la barca. Le creyeron. Marcos 11:24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lucas 5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Juan 21:6 Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Así que la echaron, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. 60 Pedro dijo: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu palabra echaremos la red. Ahí está, en la palabra. Algo me dijo: Dios conoce a los peces, solo di la palabra y observa lo que le sucede. Dije: pececito, en el nombre de Jesucristo, revive. Y Dios, mi solemne juez, con esos pocos hombres allí, ese pececito se giró de lado y se alejó nadando con todas sus fuerzas, vivo de nuevo. Di la palabra. El Dios Todopoderoso, mientras estoy aquí ante Él en presencia de esta compañía y esta Biblia, sabe que esa es la verdad. Cuando la gente está muriendo, y aún así, Dios mostró su poder a esos 2 testigos de Jehová, diciendo que Él es la resurrección y la vida. Y no hay nada más que lo que Él te dijo. Dice y cree que lo que dices se cumple, y tendrás lo que dices. Marcos 11:24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lucas 5:5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué fue? Dios mostrando su poder. No yo, solo una vid, o una rama. Él energizó la rama hasta que no pude evitar gritar. ¿Qué pensaría de un pececito muerto allí? Cuando ya los habíamos cortado y puesto en el sedal, ese pececito colgando allí, muerto. El señor Watts, y ellos sentados aquí mirándome ahora, son testigos de eso. Y el Espíritu de Dios descendió por ese valle. Y pensábamos que el rapto se acercaba. Hasta que el señor Watts gritó y dijo: «Oh, qué bien estar aquí». Dijo: «Hermano Branham, estamos tan felices de estar aquí». La única expresión que pudieron darme fue que eran su hermano. 62 Y me volví rápidamente, porque vieron que Dios me había usado para infundir vida a un pez. Sé que suena loco, pero ese es el mismo Dios que infundió vida a esa zarigüeya muerta que yacía en el jardín.
Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la vida, la resurrección. Él es el poder del Eterno. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso me hace saber esto. Que algún día, cuando la vida deje este cuerpo mortal y yo yazca allí quieto, si Él está interesado en un pez, seguramente está interesado en mí y en ti, que intentas servirle. Y algún día glorioso Él vendrá. No la rama, sino la vid misma hablará desde su sede en la gloria, y los que duermen en Cristo resucitarán e irán a la vida eterna. ¡Qué sentimiento! Nadie podría expresarlo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63 Cuando ves un pez muerto en el agua, con las entrañas arrancadas por la boca por un hombre manso que lo apretaba así, lo tomaba y lo retorcía, se oía cómo se desgarraba al arrancarle las entrañas. Lo arrojaba al agua, temblaba 4 o 5 veces, se movía, y eso era todo. Ver a ese pequeño, justo en el momento de pronunciar esa palabra, recuperarse tan vivaz como siempre, y nadar a través del agua, con todas sus fuerzas, para unirse a su compañero pez. Él es Dios. Sabía que el pez estaba allí, igual que sabía que uno tenía una moneda en la boca. Igual que sabía que si lo hubiera lanzado, si esa gente diría, Mateo 17:27, pero para no ofenderlos, ve tú al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás una dracma. Tómala y dásela por mí y por ti. Lucas 5:3 Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a la multitud desde la barca. En San Marcos, capítulo 5, se dice que Jesús tomó prestada la barca de Pedro y salió a pescar. Él dijo, echen la red para la pesca. Y habían pescado, sabiendo que habían pescado toda la noche sin pescar nada, igual que nosotros, sin pescar nada. Pero Dios quería ver si le creían. Así que dijo, echen la red para la pesca. Si no había peces, creer en la palabra de Dios los pondría. Eso era todo. Entonces, ese mismo Dios, con su mismo carácter que existía en el principio, es el mismo Dios con el mismo carácter hoy. Él es el primero, el último. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo Dios. Así que, ustedes que están aquí esta mañana y por quienes oraron, permítanme decirles algo. Al ver estos testimonios y el testimonio de Dios, sean ciertos o no, así es. Están esperando grandes cosas. Intentas observar algo enorme aquí, cuando está justo a tu lado. Así es. Lucas 5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mismo Dios que infundió en tu alma el hambre de venir a orar por Él, es el mismo Dios que dio vida a ese pez. El mismo Dios que detuvo a ese toro en el campo. El mismo Dios que mató a ese maníaco allí en mi presencia. El mismo Dios que rescató a Daniel del foso de los leones. El mismo Dios que dijo, echen sus redes a este otro lado y saquen la red. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus obras no pueden fallar. Su carácter no puede fallar. Y sus obras declaran su carácter, por lo que ha resucitado hoy y está aquí en medio de nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y somos testigos de su carácter. Su carácter me ha transformado. Lucas 5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Juan 21:6 Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Así que la echaron, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 66 En mi caso, antes era pecador. Y ahora soy salvo. Antes estaba perdido, ahora soy encontrado. Antes amaba las cosas del mundo, ahora las odio. Antes no me importaba a Dios, ahora lo amo. Algo me pasó. Algo te pasó a ti. ¿Qué es? Es la palabra de Dios declarando su carácter. Él nos ama. Se interesa por tu bienestar. Se interesa por tu sanidad. Se interesa por tu alma. ¿No le dejarás hacer lo que quiera en tu vida? No dudes de Él por nada. Cree en Él, y Dios te concederá el deseo de tu corazón, porque es su buena voluntad hacerlo. Él anhela hacerlo. Pero la cuestión es que nos frustramos. Quédate quieto. Míralo y di, Dios, eso se refiere a mí. No importa quién ore por mí, ni quién ore por mí. 67 No se necesita un Oral Roberts, un Billy Graham, un William Branham o una Allen. Se necesita a Dios. Así es.
Se necesita tu fe, anclada allá, y que Dios diga, Dios, es la verdad. Solo ahí estoy. Y permanezcamos aquí hasta que se desborde, de tu cabeza a tu corazón, hasta que se haga realidad. Entonces funcionará. Solo puede funcionar cuando llega al corazón. Que el Señor te bendiga ahora, mientras inclinamos nuestros rostros. Pon tu deseo en tu corazón, ponlo ante Dios ahora mismo. ¿Lo harás? Mientras oramos, si es por salvación, si es por lo que sea, ponlo ante Dios ahora mismo cuando oramos. Mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora, escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa. Oh, permíteme ser completamente tuyo desde este día. Mientras camino por el oscuro laberinto de la vida. Cállate ahora, y las penas se extienden a mi alrededor. Sé mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día. Limpia todos mis miedos y no permitas que me aleje nunca de ti. 68. El hermano Branham comienza a tararear. Bendito Señor, podríamos decir como quienes estuvieron en el monte ese día. Es bueno que estemos aquí. Y nos gustaría construir 3 tabernáculos, poner pastores en cada uno, pero la voz rápidamente se volvió y dijo, escúchenlo, es mi hijo. Ahora, dejémonos de pastores, de Moisés y Elías, y de los grandes hombres de la tierra, aunque estamos agradecidos por todos ellos. Pero tú dijiste que lo escucháramos. Y su palabra dijo esto, no la palabra del pastor ni la de los evangelistas. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán, y les será concedido. Si le dicen a este monte, quítate y échate al mar, y no dudan en su corazón, sino creen que se cumplirá lo que dicen, lo tendrán. No necesariamente sería momentáneamente, ni lo fue momentáneamente con Abraham y Sara. Pero tú dijiste, si crees que se hará lo que dices, tendrás lo que dices. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, Este es mi Hijo amado. A él oíd. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado. A él oíd. 69. Ahora, Padre, aquí en oración. Tómanos ahora mismo. Toma nuestro corazón en tu mano y apriétalo con amor, alejando todo temor e incredulidad de él, dejándolo vacío, y luego llénalo inmediatamente con tu espíritu, como la brea y la brea entraron en el arca, para que el temor y la duda no vuelvan a nuestros corazones. Y haznos obra tuya, para que puedas declarar tu carácter al mundo a través de nosotros, como las epístolas escritas leídas de todos los hombres. Que todos los que han sido ungidos, eso es lo que dijiste que hicieran, sean sanados hoy, de cada persona, desde el dolor de muelas común, hasta los ciegos, los afligidos o lo que sea. Que esa fe se ancle ahora en ese corazón que temía y dudaba cuando entró. 70. Yo Dios, siempre me recordaré a mí mismo, a nosotros 3, cuando Pedro, Santiago y Juan estuvimos en el monte de la transfiguración y vimos lo que hiciste allí. Nunca olvidaremos esa pequeña cala allá abajo en Fanon Creek, mientras tengamos memoria y recuerdos. Puede que no signifique mucho para el mundo. Pero, cuando vemos la omnipotencia de Dios, la omnipresencia del Dios viviente, descender y tener suficiente compasión por la humanidad para mostrar tu poder al devolver la vida al pequeño pez que estaba muerto en las aguas, eso supera por completo al escéptico o al incrédulo. Pero como se registra en el corazón del cristiano, sabemos que tú eres Dios. Eres el mismo Dios aquí en esta sala esta mañana. ¿Cuánto más te importan los hombres y mujeres en esta sala que un pequeño pez? ¿Qué significó ese pequeño pez para ti? Nada. Solo declarar tu obra. 71. Y te ruego, Dios, que declares tus obras en cada hombre, mujer, niño y niña aquí presentes hoy.
Si hay algunos aquí, Señor, que no te conocen como su Salvador, que aún no han experimentado y quisieran vaciar su corazón hoy de todas las cosas y la basura del mundo, que tú puedas llenar su corazón de amor, como Noé llenó el arca con la brea. Te ruego que estés con ellos en estos fugaces minutos que quedan en el programa. Concédelo, Padre, por el nombre de Jesús. Y mientras inclinamos nuestra cabeza, que tu rica gracia fortalezca mi corazón desfalleciente. Inspire mi celo. 72 ahora, si desean a Cristo mientras cantan, si desean vaciar su corazón esta mañana, y que Dios los reciba tal como están, podrían levantar la mano hacia Él y decirle, recuérdame. Que Dios los bendiga, Señor. A ustedes, Señor. A ustedes, hermana. A ustedes, hermano. A ustedes. ¿Alguien más a mi derecha? Levanten la mano. Que Dios los bendiga, hermana. Que alguien más diga, quiero vaciar mi corazón. Que Dios los bendiga, hermana, allá atrás. Permítanme ser completamente tuyo desde hoy. ¿Alguien más quiere levantar la mano ahora, justo antes de la oración? 73 Padre Dios, has visto cada mano, 7, 8, 10, alzada. Ahora están vaciando todos sus miedos e incredulidad. Te reclaman como su todopoderoso, su amante, su salvador, su sanador. Todas las dudas y temores anhelan ser librados de ellos. Te ruego, Señor, que lo concedas por tu gran gracia. Que suceda hoy mismo. Pudiste infundir vida a un pez, infundir vida a un niño muerto, infundir vida a Lige Perry, que yacía muerto con las manos cruzadas. Infundir vida a un bebé muerto allá en México. Infundir vida a Lázaro después de 4 días de muerto. Cuanto más podemos hoy apoyarnos en la roca de su palabra eterna y mirar más allá de esta sombra de duda a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que la fe descanse ahora en él, esa roca sólida, Cristo. Y que reciban todo lo que han pedido. Escucha nuestras oraciones mientras oramos en el nombre de Cristo. Amén. Juan 11, 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 74 Lo amo. Porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, mientras cantamos de nuevo, estrecha la mano de alguien cerca de ti. Quédate quieto. El servicio aún no termina. Lo amo, compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes mejor ahora? ¿Sientes que la palabra es la sangre purificadora del Señor Jesús que penetra el corazón, nos limpia de todo pecado e iniquidad? Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, hermano Neville, 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.